Hola, en este video vamos a estar resolviendo el siguiente problema. Escribe una función recursiva pura, es decir, que no utilice ninguna estructura iterativa, for, while ni do while, que, dado un entero no negativo n, devuelva el resultado de 2 elevado a la n. ¿Sí? Bien, el tema es que el problema nos pide que resolvamos esto empleando recursión. ¿Sí? Entonces, para esto, veamos lo siguiente. Consideremos la función f de n como 2 elevado a la n. Nuestra idea es resolver esto utilizando recursión. En general, las funciones que tienen dominio natural las vamos a poder expresar como f de algo igual a otra cosa, es decir, acá viene un número y acá también, que son las partes que voy a tener que pensar, y f de n la voy a resolver con una invocación a f de n-1. ¿Sí? Es decir, acá voy a tener que hacer algo con esto, alguna suma, multiplicación, división, alguna cuenta con esto, pero todavía no sabemos cuál es. La idea de la recursión siempre es, tengo un problema grande y lo voy achicando hasta llegar a algo que sepa resolver. ¿Sí? Es una técnica, digamos, de divide and conquer, divide y vencerás. Tengo un problema grande, no sé cómo resolverlo, pero hay un determinado problema mucho más chico que sí sé resolverlo. Bien, la idea es inferir el patrón que hay del problema grande cada vez que lo voy achicando a un problema más chico hasta llegar al problema que sí sé resolver. Entonces, el problema grande que no sé resolver es 2 elevado a la n. Pero después, para otros valores particulares, sí podemos saber cómo resolverlo. Entonces, el caso base, que va a ser el que define a la recursión, va a estar dado, en este caso, por ejemplo, por el valor más chico que puede tomar el n. ¿Sí? Dado que no puede ser negativo, el n puede valer 0. Entonces, si tenemos el caso de 2 a la 0, acá sabemos que esto da 1. Y esto es claramente f de 0, ¿verdad? Entonces, acá en el esquema lo que vamos a estar diciendo es que f de 0 tiene que valer 1. Bien, por otro lado, lo que nos falta del esquema es, sabiendo cuánto es f de, o mejor dicho, queremos calcular esto sabiendo cuánto vale esto. Entonces, ¿qué relación tiene que haber entre f de n y f de n-1 para poder resolver el problema? Y bueno, acá vamos a acudir a alguna propiedad de la matemática que nos dice que, por ejemplo, 2 a la n es lo mismo que 2 elevado a la 1 por 2 elevado a la menos 1. Observen que 2 a la n es nuestra definición de f de n. 2 a la 1 es un número fijo multiplicado por 2 a la n menos 1. Fíjense que este 2 a la n menos 1 es justamente f de n menos 1. Entonces, de esta forma, esto que dedujimos acá es exactamente lo que tenemos acá. Entonces, lo único que tiene que aparecer acá es 2 por f de n menos 1. Entonces, esto es una solución recursiva de la función 2 elevado a la n. ¿Sí? Entonces, teniendo este esquema, donde tengo el caso base y el caso recursivo, la implementación en código es muy sencilla. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver ahora. En general, siempre conviene llevarlo a este esquema siempre que sea posible y siempre que se nos ocurra. ¿Sí? Porque recursión no deja de ser algo que uno tiene que pensar. Es decir, en este caso, yo ya sabía que tenía que buscar el valor mínimo, el más chico, y a su vez ya conocía esta propiedad de la matemática. Pero por supuesto que alguien que no esté tan familiarizado con estos conceptos podrá encontrar este problema mucho más difícil. ¿Sí? Y hay otros problemas, por ejemplo, de la vida real, que uno no está viendo el trasfondo que hay en esa relación o ese patrón recursivo. Bueno, ahí el problema se puede complejizar bastante. ¿Sí? Entonces, la recursión generalmente trata de ver cómo lo podemos llevar a algún esquema de tener un caso de parada, el caso base, y hacer ese vínculo
entre el valor actual y el valor anterior, ¿sí? Porque esta ecuación es justamente la que me estaba diciendo cómo achicar el problema. Acá te dice, bien, vos no sabes calcular f de n, pero asumí que sabes calcular f de n menos 1. Entonces, el valor de f de n lo puedes calcular como 2 por f de n menos 1. ¿Sí? Acá siempre estamos asumiendo que yo sé calcular este valor, porque si aplico muchas veces esto, es decir, la ecuación segunda, el caso recursivo, en algún momento voy a llegar al caso base que sí lo sé resolver. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver cómo lo podemos implementar en código, que es lo que pide el ejercicio. Bien, teniendo el esquema a la derecha, que es lo que marqué, lo que encerré en una caja en violeta, es muy trivial el problema, ¿sí? Acá lo que tenemos es, a ver, por ejemplo, podríamos hacer una pregunta, ¿verdad? Porque ahí está distinguido entre dos casos, cuando el valor de la función es 0 y cuando no lo es, ¿sí? Entonces podría preguntar si n es igual a 0, y bueno, a lo que llegamos es que si n valía 0 tenía que devolver 1. Bien, caso contrario. Y bien, en el caso contrario voy a estar usando la segunda ecuación. La segunda ecuación que me dice que para un valor de n dado, podés calcular recursivamente multiplicando por 2 y haciendo una invocación recursiva. Es decir, 2 por la función aplicada a n-1. Acá lo que hay que tener en cuenta es que la función con la que estamos trabajando se llama pot2. ¿Sí? Observar, y lo dice acá arriba. Esto es lo que estamos implementando. Entonces nuestra invocación recursiva tiene que ser a pot2. Bien, y ahí lo aplicamos a n-1, es decir, achicamos el problema hasta que en algún momento va a llegar al caso base. ¿Sí? Y bien, ahí estaría terminado el ejercicio en cuanto a código. Ahora lo que vamos a ver es probar algunos valores para cerciorarnos de que está funcionando correctamente. ¿Sí? Si bien esta parte experimental es a modo de corroboración, la parte fundamental fue justamente el razonamiento que hicimos a la derecha para obtener las ecuaciones, ¿sí? Esa es la parte más pesada del problema, y generalmente uno cuando escribe código lo que tiene que hacer es pensar en abstracto, como lo hice con las ecuaciones de la derecha, y no haciendo algo y corrigiéndolo hasta llegar a la respuesta correcta, ¿sí? Puede que uno haya tipeado mal en algún momento y bueno, llegar a algún error, pero la idea es que el razonamiento sea de antemano, ¿sí? O sea, no es escribir código y hacer que funcione, eso de code and fix, escribo, corrijo hasta que funcione, porque eso en general no trae buenos resultados. Lo ideal es hacer lo que está a la derecha, es decir, razonar, y una vez que razonamos, escribimos el código. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo podemos probar esto. Y bueno, fíjense que acá tengo un main, por lo cual podré hacer unos printf y unas invocaciones a pod2. ¿Sí? Por ejemplo, pod2 es lo mismo que 2 elevado a la 0. Entonces, eso me tendría que dar 1. Veamos. Y efectivamente, si se fijan, acá me está dando 1. ¿Sí? Que era lo esperado. Veremos con otro valor, por ejemplo, 1. ¿Sí? Pod2 de 1 es 2 elevado a la 1. Me tiene que dar 2. Y si lo probamos, efectivamente me está dando 2. Probamos ahora, por ejemplo, 2. Acá lo que voy a estar calculando es 2 a la 2, que es 4. Y efectivamente me da 4. Y si pruebo, por ejemplo, con el valor de 3, acá lo que voy a estar calculando es 2 al cubo, que es 8. Y efectivamente me está dando 8. ¿Sí? Bien, con lo cual damos por terminado este video.